La Argentina no es el único país que está en negociación con el Fondo Monetario Internacional, negociaciones que está llevando a cabo el gobierno para llegar a un acuerdo con el Fondo Internacional. También hay algunos otros países y Argentina está en esa historia de acuerdo, de default en su momento. Y Zambia, que está negociando, nos pone como ejemplo, pero de manera negativa, Mercedes, diciendo, no queremos ser Argentina. No queremos repetir la serie de incumplimientos que Argentina tuvo con el Fondo Monetario Internacional. Queremos diferenciarnos de eso. Bueno, un ejemplo, como mal ejemplo, nos ponen los africanos a nosotros los argentinos. Vamos a charlar sobre este tema. Le damos la bienvenida a Miguel Bosch, que es economista, docente universitario. Bienvenido, Miguel. Buenos días, ¿cómo les va? Hola, Miguel, estás? ¿cómo estás? Bien. Y Pablo Pero, economista desde Tucumán. También, buenos días, Pablo. Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Miguel? Bien, bien. Hola, Pablo. Miguel, nos ponen como ejemplo, nos pone Zambia, ¿no? A uno ¿Qué como ejemplo? que sin desconocer o conociendo muy poco la economía, pero a uno cuando le dice, che, Zambia está preocupado por ser como Argentina, ya nos entra como una cosita, ¿no? Mira, empecemos por decir que tenemos el mayor default de la historia de la humanidad. No sé si lo tienen presente. En 2001 casi 100.000 millones de dólares dejamos de pagar. O sea, somos un país importante, perdón la ironía, porque hemos generado cosas importantes. De hecho, yo no quiero ahondar mucho, pero creo que fuimos los que motivamos la creación del Club de París. Así que, es más, fuimos nosotros en la Argentina, cuando empezó a querer negociar con países, digamos. ¿Por qué? Porque veníamos de default. Tenemos 8 default claramente. Bueno, la historia nuestra va a ser larga porque la conoce todo el mundo, y esto que estás diciendo es de una gravedad, porque la imagen que tenemos es tan grande que lo esté diciendo Zambia de la manera que lo está diciendo, y perdón por Zambia, significa que cada vez va a ser más caro, porque nunca va, este es el significado que a mí me genera o la reflexión más importante, que cada vez va a ser más cara la Argentina. Y déjame la simplicidad del ejemplo de una empresa tiene pasivos porque les hace falta el pasivo. El pasivo en el caso argentino, en su conjunto como país, es poder exportar. ¿Quién paga los 6 meses, 3 meses o 4 meses del proceso de exportación? Ese financiamiento de las exportaciones es deuda. Si vos, es una deuda corriente como de una empresa, discúlpeme la analogía muy simplificadora. Entonces, hoy es cada vez más caro que estén diciéndonos que somos un país para no seguir, y que eso salga, digamos, a la luz, a los ojos del mundo, es porque somos un mal ejemplo. Y después de eso, y dejándolo un poquito a Pablo, porque va a tener mucho para decir, lo triste es que le echamos la culpa siempre al otro. Son 8 o 9 los defaults que tiene la Argentina en la historia. Y le echamos la culpa a otro. Cuando la Argentina en el año 2018 volvió al Fondo Monetario, me preguntaron, y ¿qué dije? El peor de las consecuencias es que volvemos a tener a quién echarle la culpa. Y no estoy diciendo con esto que el fondo no se equivocó, porque ustedes ya saben mi opinión. Entonces, lamentablemente es grave, es muy grave, aunque, querés que te diga una cosa, hasta lo podemos tomar con un poquito de gracia. Cierro con un solo temita. Entra una cadena de café a la Argentina de Colombia. ¿Sabes cuánto hace que nosotros no tenemos la noticia de que una cadena de café argentina se instale en Sudamérica? ¿Cuánto? Hace más de 10 años que no hacemos nada de eso. Se revirtió lo que algún día creía que era la Argentina. No generamos franquicias, que es un golazo eso, es realmente un golazo. Y bueno, ¿por qué? Por todo el sistema institucional que no tiene la capacidad para hacer eso. Ese es el punto, no tiene la capacidad. Pero bueno, vamos a dejar a Pablo, que él descargue un poquito. A ver, Pablo. No, yo comparto muchísimo lo que dijo el colega. Además de esa historia enorme de defaults, incluso esto se ve aún más grave si se estudia los últimos 20 años, ya que ya es muy raro que los países que están en default
Entonces, no solo Argentina está entre el grupo que más defraudó en su historia, sino que entre los pocos que sigue cometiendo ese problema, lo cometió en 2001, no lo resolvió del todo en 2004, en 2014 nuevamente, y ahora podríamos decir que también estamos saliendo de un default o en un proceso de default selectivo aún. Y creo que cuando salió esa expresión desde las autoridades de Zambia, que también casualmente salió en los medios otros set de noticias diciendo podrá Sudáfrica no repetir la historia de Zimbabue o de Argentina. Zimbabue, uno de los países conocidos por su enorme hiperinflación en un momento. Entonces, tenemos esa marca, pero creo que el fondo del mensaje que quería mandar esta autoridad era sobre la capacidad para hacer reformas y mantenerlas en el tiempo, porque él dijo, no queremos el ejemplo argentino de embaucarnos en una política que luego no podamos mantener. Y eso refiere un poco también a la historia no solo de estos incumplimientos permanentes en el sistema financiero, sino a un Estado, un país que no logra tener un norte, porque si observamos los últimos, incluso 70 años, pero podemos por lo menos los últimos 30 para que sea un momento más contemporáneo, vimos cómo pasamos de los 90 a una política que 2001, 2006, 2005 si se quiere fue otra, que luego se estancó en algún sentido para pasar a otro tipo de políticas y luego, por ejemplo, en este gobierno muchas de las cosas que se hicieron en la gestión anterior se están directamente echando hacia atrás. Entonces creo que eso es algo de lo que tiene que buscar la dirigencia para poder ayudar mejor al pueblo y a los que generan riqueza, es dar nortes que no estén cambiando todo el tiempo, dar marcos que realmente es un compromiso de mantener. Ejemplos tenemos todo el tiempo y sí. Uno más ejemplo por decir es hoy de un día para el otro el jefe de la Cámara de Diputados, que es una de las 3 personas más importantes del gobierno tal vez, propone una reforma impositiva que no parece venir desde el mismo Ejecutivo. Entonces yo imagino que esto generará también algún debate interno en el Ejecutivo y es una muestra de cómo lo que se planteó en el presupuesto de hace 3 meses ya parece un poco cambiar. Entonces creo que el mensaje es ese: tenemos que cambiar a ser un país que tenga un norte claro y políticas de Estado, ideas que una vez debatidas y consensuadas entre la mayoría se mantengan a lo largo del tiempo. Eso es lo que nos falta para un paso importante en el camino del crecimiento. Aprovechando a ambos, y le pedimos que sean sintéticos porque tenemos poco tiempo, pero aprovechamos para hablar también de la negociación que está Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Miguel, ¿crees que se puede llegar a buen puerto, que va bien encaminada por lo que se alcanza a observar en los medios? Se está dilatando demasiado. No me gusta. Digo, a la larga el fondo algo va a acordar. Esto, que no les quepa la menor duda. Y lo que va a acordar va a ser vendido como un acuerdo con bombo y platillo. Pero indiscutiblemente en la mesa no hay una posición amigable para aceptar las condiciones de ambos lados, porque si no ya estaría resuelto. Realmente, hace 2 meses atrás les dije, el fondo se va a tener que hacer cargo de habernos prestado tanto con condiciones tan cortas. Ese es un error que cometió el Fondo Monetario Internacional. Del lado de él lo cometió. Ahora nosotros no estamos cumpliendo. No creo que sea un buen acuerdo ya a esta altura del partido. Pablo, cortito, por favor. Sí, no sé, no me animo a decirte la respuesta de si llegamos o no llegamos. Creo sí que si hubiese alguna intención, es más fácil un acuerdo con el fondo, que es un órgano político, que incluso lo que era con los acreedores privados, que se estuvo peleando todo el año pasado. Como es un órgano político, la voluntad política de acordar, incluso por el enorme préstamo teniendo en cuenta el enorme préstamo que dio, creo que está sobre la mesa la vocación. Así que esperemos, como te digo, en un país donde día a día, desde las máximas autoridades, se cambia el norte, no me animo yo a decirte si de acá a 2 meses habrá señales para algo de lo que pide el fondo o no. Bien. Bueno, muchísimas gracias a los dos por su tiempo. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes. Saludos.